¿Sabías que el ejército imperial japonés operó un centro secreto de experimentación humana durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa? Fue conocido como Unidad 731 y estaba ubicado en Harbin, China. Miles de prisioneros fueron llevados ahí para ser utilizados en terribles experimentos médicos sin anestesia ni consentimiento. Los científicos japoneses les inoculaban enfermedades letales y probaban con ellos armas biológicas con el fin de entrenar a sus médicos militares. Se estima que más de 3.000 personas murieron debido a los sádicos procedimientos del lugar. Los pocos sobrevivientes quedaron con profundos traumas físicos y psicológicos. Este es uno de los episodios más escalofriantes y secretos de abuso de los derechos humanos camuflado bajo el pretexto de la investigación médica durante la guerra. Antes de todo, os invitamos a dar like al vídeo si os gusta este tipo de contenido, y a suscribiros al canal para formar parte de esta familia. Dentro de las instalaciones de la Unidad 731 en Harbin, los científicos japoneses llevaron a cabo procedimientos médicos atroces y despiadados con los prisioneros. Algunas de las imágenes de archivo recuperadas muestran a los pacientes amarrados a camas, visiblemente desnutridos y en condiciones insalubres. Uno de los pocos sobrevivientes, un hombre chino llamado Wang Xuan, describió escalofriantes experimentos como exposiciones a temperaturas congelantes en cámaras especiales para provocar hipotermia. Incluso relató cómo a algunos prisioneros les amputaban brazos y piernas sin anestesia solo para estudiar el tiempo que les tomaba morir desangrados. Otros testimonios señalan que los japoneses realizaban disecciones de personas vivas para extraer órganos y analizar el funcionamiento interno del cuerpo humano. También inoculaban de manera intencional virus mortales como la peste bubónica y el anthrax, para luego observar su rápida propagación entre los sujetos de prueba hacinados en celdas. Posiblemente el experimento más macabro fue colocar a prisioneros dentro de una cámara sellada y modificar la presión interna para evaluar los efectos de la descompresión. Muchos morían instantáneamente cuando sus órganos internos literalmente explotaban. Todas estas atrocidades eran llevadas a cabo en nombre de la investigación médica y el desarrollo de armas biológicas. Pero los verdaderos motivos eran probar los límites del cuerpo humano y entrenar a los médicos militares en procedimientos brutales, sin consideración alguna por la vida o el sufrimiento. Los científicos japoneses tenían varios siniestros objetivos en mente al realizar tan inhumanos experimentos en la Unidad 731. Uno de sus principales intereses era desarrollar armas biológicas para utilizarlas contra los chinos y otros enemigos. Para esto, cultivaban de forma masiva bacterias causantes de enfermedades como la peste bubónica, el tifus, el cólera y la anthrax. Luego probaban su eficacia infectando intencionalmente a los prisioneros para evaluar tasas de mortalidad y contagio. Incluso llegaron a desarrollar métodos para dispersar estos agentes patógenos, como bombas cerámicas que se rompían y liberaban pulgas portadoras de peste. Otro objetivo era investigar todo tipo de enfermedades infecciosas. Los prisioneros eran constantemente expuestos a virus y bacterias para documentar sus efectos y evolución clínica detalladamente. Esto generó un amplio conocimiento sobre cómo contraer, transmitir y tratar estas enfermedades, aunque a costa de muchas vidas inocentes. Pero posiblemente el motivo más perverso era utilizar a los prisioneros como simples conejillos de indias humanos para experimentar con sus cuerpos. Les amputaban miembros, extraían órganos, los congelaban, los quemaban, modificaban su dieta, y los dejaban morir de inanición solo para satisfacer una macabra curiosidad científica sobre la fisiología y resiliencia humana. Todo esto sin anestesia, consentimiento ni ética alguna. Los prisioneros no eran vistos como seres humanos sino meros recursos experimentales. Esta absoluta falta de humanidad y compasión en aras de un supuesto progreso científico es lo más perturbador del legado que dejó la Unidad 731. Dentro de la Unidad 731 hubo tanto perpetradores como víctimas de los macabros experimentos. Entre los principales responsables estaba el general Shiro Ishii, un microbiólogo militar que diseñó y supervisó todo el proyecto. Bajo su mando trabajaban alrededor de 3.000 científicos, médicos y personal de apoyo, la mayoría motivados por una retorcida ambición científica y sentido del deber patriótico hacia el ejército japonés. Algunos nombres clave eran el Dr. Masayi Kitano, experto en gases venenosos, y el Dr. Yujiro Wakamatsu, encargado del desarrollo de armas biológicas. Las víctimas eran principalmente prisioneros chinos y coreanos capturados bajo sospecha de ser espías o resistencia contra la ocupación japonesa. También incluía mongoles, rusos y algunos aliados japoneses que eran considerados indeseables. Se estima que al menos 3.000 personas murieron en el laboratorio. Uno de los pocos sobrevivientes fue Wang Xuan. Logró salvar su vida luego de estar expuesto a experimentos con pestes, congelamiento y privación de alimentos.
Su testimonio provee uno de los escasos relatos en primera persona sobre los horrores que ocurrieron dentro de esas paredes. Otra víctima conocida era una mujer coreana identificada como Kim H. Ella narró cómo los médicos le extrajeron su bebé vivo del vientre sin anestesia. El infante murió pocos días después debido a los experimentos. Las historias de Wang Xuan, Kim H. y miles más muestran el sufrimiento que padecieron a manos de sus captores japoneses. Su valor para compartirlas ha sacado a la luz las atrocidades cometidas en nombre de la ciencia. Cuando el final de la guerra se acercaba en 1945, los japoneses tomaron medidas drásticas para ocultar las atrocidades cometidas en la Unidad 731 y destruir las evidencias. Temiendo un juicio internacional por crímenes de guerra, el general Ishii ordenó que se dinamitaran por completo las instalaciones. No debía quedar nada que demostrara lo que había ocurrido allí dentro. Los prisioneros restantes fueron ejecutados para eliminar posibles testigos. Antes de la demolición, los científicos japoneses empacaron abundantes muestras de sus experimentos sobre armas biológicas. Cuando las tropas soviéticas tomaron control de Manchuria en agosto de 1945, los japoneses huyeron hacia Corea llevándose estos mortíferos agentes patógenos para eventualmente entregárselos a los estadounidenses. En efecto, Estados Unidos hizo un turbio trato con el general Ishii y sus científicos al final de la guerra. A cambio de no ser acusados por sus brutales experimentos en humanos, ellos debían compartir toda la información recabada con los norteamericanos. Fue la llamada Operación Paperclip del Lejano Oriente. Gracias a este acuerdo encubierto, ningún científico de la Unidad 731 fue llevado a juicio en los tribunales de Tokio. Tanto japoneses como estadounidenses prefirieron guardar silencio sobre lo ocurrido y dejar impunes estos horribles crímenes de guerra. No fue hasta finales de los 70s y 80s que algunos pocos sobrevivientes comenzaron a alzar sus voces y contar la verdad al mundo. Documentos desclasificados posteriormente han sacado a la luz el trato entre Washington y Tokio, y el intento de ambos por ocultar este oscuro capítulo de la historia. El legado de la Unidad 731 deja muchas lecciones perturbadoras que aún resuenan en la actualidad. En términos éticos y morales, lo ocurrido allí representa una profunda falta de humanidad y compasión. El supuesto progreso científico nunca puede justificar el sufrimiento y muerte de seres inocentes. Este es un principio fundamental que se quebrantó de forma espantosa dentro de esas instalaciones. Sin embargo, mucha de la información médica obtenida sirvió para avanzar el conocimiento sobre enfermedades infecciosas, los efectos de las armas biológicas y la resistencia del cuerpo humano. Aunque de forma retorcida e inmoral, los experimentos arrojaron datos útiles que siguieron estudiándose incluso después de la guerra. Otro impacto fue el impulso que se dio a los programas de desarrollo de armas biológicas tanto en Japón como en Estados Unidos gracias a la información recabada. Las mortíferas investigaciones continuaron, ahora de forma encubierta y negada por ambos gobiernos. Para Japón en particular, el legado de la Unidad 731 sigue siendo un capítulo oscuro de su historia que prefieren olvidar. Ha habido controversia y protestas contra museos que intentan documentar lo ocurrido, pues se ve como una mancha en el orgullo nacional. A nivel global, este caso resalta los peligros de permitir la ambición científica sin supervisión ética, especialmente en tiempos de conflicto armado. Plantea preguntas profundas que la humanidad debe hacerse para evitar repetir los errores del pasado. Si queremos un futuro más justo y compasivo, la obscena indiferencia por la vida mostrada en la Unidad 731 no puede volver a ocurrir. En conclusión, la historia de la Unidad 731 muestra el lado más sombrío de la medicina experimental llevada al extremo durante tiempos de guerra. Lo ocurrido allí fue una completa distorsión de la ética médica, donde se priorizó el supuesto progreso científico sobre el valor humano. Miles de personas inocentes sufrieron experimentos brutales e inhumanos a manos de médicos y científicos despiadados. Todo en nombre de saciar una retorcida curiosidad y ambición académica. El encubrimiento posterior por parte de Japón y Estados Unidos impidió que los responsables fueran juzgados como los criminales de guerra que eran. Este silencio cómplice manchó para siempre la integridad científica y sembró las semillas para que investigaciones igual de inmorales continuaran en secreto. Antes de llegar al final, os pedimos que si os ha gustado este vídeo os suméis a la familia de El ABC de las cosas. Lo podéis hacer a lo grande si os suscribís al canal, o simplemente dando like al vídeo. La humanidad debe recordar y honrar a las víctimas de la Unidad 731. Sus historias nos recuerdan de los peligros de permitir que la ambición corrompa el juramento hipocrático de no hacer daño, y nos obligan a estar vigilantes ante cualquier recaída en la obscena indiferencia por la vida que permitió tan horripilantes experimentos.